Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Desde Creciendo a través del duelo, para nosotros es una oportunidad poder encontrarnos con ustedes a través de este espacio virtual para compartir nuestro taller Duelo en Navidad. Definitivamente, la Navidad es una época donde las emociones están mucho más a flor de piel. Es el tiempo donde las ilusiones vuelven a brotar. La gente anda contenta, la gente ríe, algunos son víctimas del consumismo por las compras, por los amigos secretos, por las actividades que usualmente se comparten en Navidad. Pero también surgen otros el recuerdo de las Navidades felices que pasamos junto a la familia. Pero en casa, en algunas familias, no estamos todos. La Navidad entonces la ponemos en pausa, no la queremos enfrentar. Porque quizá no solamente estamos enfrentando nuestra primer Navidad sin nuestro ser querido, quizás es la segunda, quizás la tercera, o tal vez hay un nuevo ausente en nuestro hogar. Esta época de encuentro y reflexión puede suponer para muchos un motivo de alegría. Adornamos nuestras casas y nos preparamos para compartir con familiares y amigos. Pero para algunas personas, la Navidad puede suponer el momento más duro de todo el año, donde las ausencias se vuelven más evidentes. Sentarse a cenar en Nochebuena y ver y darse cuenta y tomar conciencia de cada silla vacía, que esa persona que tanto amamos ya no nos acompaña físicamente en nuestra tradicional cena de Navidad, ahí, justo en este momento, se te rompe el corazón. Sientes que no solamente tu corazón y el de la familia entera se ha roto, sientes entonces que también se ha roto la Navidad. Y es que verdaderamente si este año es diferente, tomamos conciencia que no solamente este año, sino todos los otros años que vendrán. Pues en esta época rebasan las presiones, pero también rebasan las emociones. Y justamente es la primera Navidad una de las más difíciles de todas. Es por eso que ya es para nosotros una tradición poder dedicar como obsequio, ¿sí?, este taller virtual de duelo en Navidad, porque sabemos que para muchos esta época en especial significa dolor, significa soledad, significa falta de comprensión. Duelo en Navidad. Nos dice la diapositiva, diciembre ha llegado, pero ¿desde cuándo comenzó a doler? ¿Sí? Porque puede que sea este diciembre, el primer diciembre, que falta alguien en nuestro hogar, pero puede que algunos estemos coleccionando sillas vacías y que nuevamente esta época nos enfrenta en la ausencia de algún ser querido, ¿sí? Y es que verdaderamente, a modo de introducción, este taller virtual cuenta con el objetivo de resignificar estas fechas. Enojarnos con ellas, sí, tornarnos irritables o apáticos a los festejos tradicionales o familiares que tienen que ver con la Navidad, no ayuda mucho. Huirle a la época no ayuda en el proceso de sanación. Todo lo contrario, prolonga el dolor, lo posterga, porque justamente podés evitar, podés escapar, podés huir a esta Navidad, pero no podemos evitar enfrentarnos el próximo año a otra Navidad sin él, a otra Navidad sin ella. Es por eso que lo que sugerimos es poder enfrentar justamente el reconocimiento de las emociones que alberga nuestro corazón en esta época festiva. El poder entender por qué nos estamos sintiendo de determinada forma. Porque recordemos que nadie puede elaborar un duelo si no entran en él. Para poder salir hay que entrar y para poder enfrentarlo tenemos que entonces reconocer esas emociones desagradables que sentimos que acompañan los procesos de duelo y pérdida que enfrentamos todo el sistema familiar cuando ha muerto un ser querido, ¿sí? Y es que verdaderamente para poder iniciar con nuestro taller de Navidad, nosotros queremos conectarnos con una canción que para nosotros representa justamente el objetivo del taller. Más allá de Gloria Estefan, es una canción que habla de un significado distinto, sí, al que tradicionalmente encontramos en Navidad. Trata de alguna manera de conectarnos con un propósito diferente, sí, con una resignificación de lo que tradicionalmente o culturalmente comenzamos
a interpretar qué es la Navidad. Entonces, para poder dar una apertura oficial a este evento, a este taller virtual, quiero compartir con ustedes esta canción. Cuando das sin esperar, cuando quieres de verdad, cuando brindas perdón en lugar de rencor, hay paz en tu corazón. Cuando sientes compasión del amigo y su dolor, cuando miras la estrella que oculta la niebla, hay paz en tu corazón. Más allá del rencor, de las lágrimas y el dolor, mira la luz del amor dentro de cada corazón. Ilusión, Navidad, con tus sueños a volar. Siembra paz, brinda amor, que el mundo entero
Bien, esta es una canción que verdaderamente no solamente nos invita a reflexionar sobre el concepto que nosotros entregamos en Navidad, sino el concepto que entregamos en Navidad cuando estamos en duelo, ¿no? Más allá del dolor, más allá de las lágrimas y el rencor, ¿sí? Brilla la luz del amor dentro de cada corazón, nos dice la letra, lo que de alguna manera nos viene no solamente a invitar a reflexionar que justamente la Navidad no puede ser transformada en un estímulo de dolor, ¿sí? Sino todo lo contrario, un estímulo de amor, que si vamos a evocar recuerdos, que si vamos a sentir nostalgia por las Navidades felices anteriores, podamos recordar justamente los buenos momentos, justamente las anécdotas familiares, justamente lo que hubiera dicho el otro, lo que hubiera hecho, ¿sí? Las tamaleadas, ¿no? Los recuerdos más bonitos que nuestro ser querido nos dejó en esa Navidad. Porque bien dice Gloria Estefan en esta maravillosa canción, que hay un mundo mejor cuando aprendemos a amar. Y si nos damos cuenta, quienes nos enseñaron a amar son aquellos que ya no están. Porque nadie se va de este mundo sin haber dejado un legado. Nadie se va de este mundo sin haber dejado una dosis de amor a las personas con las que logró interactuar en vida, ¿sí? Porque al final de cuentas, nadie se va antes de tiempo. Hay una frase que dice que uno viene a este mundo a aprender, a crecer, a amar y a volver a casa. Y cuando hemos amado y cuando nos han amado, nos hemos ganado ese boleto a casa y hemos dejado en otros ese legado. No un legado material, un legado justamente que tiene que ver con los valores, ¿sí? Y esta sensación que las personas en duelo dicen sentir, ¿no? Me siento vacío, es una sensación que trata de interpretar, ¿sí? El vacío emocional, la tristeza profunda, la desesperanza y el miedo, ¿sí? Que deviene después de una pérdida. Pero si nos encontramos conscientes, ¿no? Del paso de nuestro ser querido por nuestra vida, el impacto que tuvo su existencia, nos damos cuenta que verdaderamente no nos han dejado vacíos, que nos han dejado llenos, ¿sí? Y que justamente todos esos valores y todos esos recuerdos nos hacen amarlos en eternidad. Porque una de las cosas que nos enseña la muerte es que nos puede robar lo físico, ¿sí? Pero no nos roba el cariño, el amor y la admiración que sentimos por ellos, ¿sí? Entonces, pues juntos vamos a tratar de aventurarnos a definir lo que es la Navidad, porque de alguna u otra manera nos han vendido, ¿no? Esta idea consumista de que Navidad es comprar, Navidad es obsequiar, Navidad es dar, ¿no? Pero más que dar algo material, Navidad tiene que ver con el encuentro, Navidad tiene que ver con el amor, Navidad tiene que ver con la reconciliación, ¿sí? Y es justamente eso lo que quiero que analicemos esta noche. Hay una ensalada semántica de conceptos asociados a Navidad, ¿sí? Que usualmente vamos a encontrar que Navidad tiene que ver con la reconciliación, tiene que ver con el amor, tiene que ver con un sentido profundo de paz, de quietud, de serenidad, tiene que ver con el recuerdo, con alegría, con la ilusión de la época, tiene que ver con el perdón, tiene que ver con la felicidad y el encuentro, tiene que ver con la compasión con nosotros y con los otros, ¿sí? Tiene que ver con el deseo de compartir y justamente no solamente con el acto de dar, sino también la acción de recibir y justamente el acto de vivir, ¿sí? Porque de alguna u otra manera la Navidad, como nos la han desde muy niños, sí, concebido, tiene que ver con conceptos que nos brindan alegría. Pero justamente resulta una disonancia cognitiva estos conceptos cuando estoy en duelo y no puedo experimentar esto que me han dicho que es la Navidad, ¿sí? Entonces, cuando nos enfrentamos a Navidad o a la época de las festividades dicembrinas al final de año, pues encontramos, ¿no? Cuando nos encontramos en duelo con esta pregunta: ¿celebrar? ¿Qué voy a celebrar? Y comenzamos a cuestionar esta demanda social e incluso este reproche social que hace la familia sobre las personas en duelo, de que debes disfrutarla, de que debes festejarla, de que debes vivir Navidad. Y justamente la ensalada de conceptos con las que se conecta una persona en duelo tiene que ver con un sentido de nostalgia, ¿sí? Por las Navidades pasadas. Tiene que ver con ansiedad por la Navidad presente. Tiene que ver con este profundo sentido de ausencia, con esta añoranza física de mi ser querido, con un dolor emocional que está arraigado a las fechas, con lágrimas,
muchas lágrimas, con celos, celos de aquellos que sí tienen completa su familia en Navidad, celos de aquellos que no tienen una silla vacía en Nochebuena. También está llena de reproche y de demandas sociales por toda esta gente que emite opiniones, por toda esta gente que emite deseos, ¿sí? o consejos de cómo deberíamos vivir Navidad, ¿sí? Podemos también sentirnos víctimas de una emoción de irritabilidad, apatía o enojo. Entonces, todo lo que tenga con Navidad, de pronto me genera malestar, ¿sí? Puedo también tener miedo a la fecha, miedo al encuentro con otros, miedo a lo que pueda surgir con determinada actividad que se había convertido en un ritual o una tradición en el corazón de la familia. Miedo a la soledad, ¿no? A estar solo en esa fecha, o peor aún, a sentirme solo aún estando acompañado en esa fecha. Algunos pueden ser víctimas del rencor o incluso víctimas de un sentimiento de culpa. Cuando comienzan de alguna manera a evocar recuerdos de si fui bueno con la persona que ya no está en Navidad, que si hice algún desplante, que si la herí de alguna forma, que si quería algo en Navidad y yo no logré en ese momento entregárselo, comenzamos a sentir culpas racionales y también culpas irracionales comparando la Navidad presente con las Navidades pasadas, lo que va a generar que el sufrimiento incremente. Y si lo vemos de alguna manera, es un sufrimiento innecesario, ¿no? Porque si te vas a conectar con la Navidad anterior o tras anterior, conéctate con el amor, no te conectes con el dolor, ¿sí? Y es justamente esta dicotomía que tenemos, ¿no? Como ejemplo en estos dos personajes. Vemos el Grinch de la Navidad, ¿no? Que no lo disfruta, que es un amargado, que siempre anda de alguna manera apático a todas las fechas festivas. Y la persona, ¿no? El payaso, que disfruta de esta época, que solo en él, en esta época ve risas, ve la forma de disfrutar, ¿no? De vivir, de alguna manera de transmitir esa alegría a otros y de experimentarla con los otros, ¿sí? Entonces nos sentimos como en esta dicotomía de que a veces soy el Grinch o a veces puedo ser un payaso en Navidad, o puede que sea ambos, o puede que no sea ninguno, ¿sí? Lo cierto es, sí, que no tenés que ubicarte en un lugar. Simple y sencillamente tienes que ser compasivo contigo mismo para poder entender cuáles son las emociones que en esta Navidad te estás comenzando a experimentar. Y recordar, sí, que cuando yo comparto con alguien algún motivo de alegría, esta felicidad se multiplica. Y cuando yo comparto con alguien algún motivo de tristeza, esta tristeza se divide. Entonces, la capacidad que yo tenga para poder dialogar de mi dolor, para poder contarle al otro justamente qué es lo que más extraño de esta época, o justamente cuando comenzó en mi vida a dolerme, sí, Navidad, entonces voy a poder tener no solamente mayor conciencia sobre mi proceso de duelo, sino una capacidad de comprenderlo mucho más amplia, porque de alguna u otra manera estoy compartiendo este dolor con otro. Y este recuerdo que voy a evocar de mi ser querido hace que lo tengamos presentes, porque pueden haber risas o pueden haber lágrimas cuando de alguna u otra manera recordamos a los ausentes, pero también nos damos cuenta que el solo hecho de nombrarlos, el solo hecho de hacerlos presentes, alivia el corazón de la familia. Porque todos necesitamos escucharlos, porque a todos nos agrada escuchar sus nombres, aunque físicamente no estén con nosotros. Entonces las familias en duelo van a experimentar lo que llamamos un caos emocional. No saben cómo sentirse, no saben cómo actuar, no saben si festejar, no tienen el espíritu navideño siquiera de poder forrar regalos, de poder adornar el hogar, de poder compartirlo con alguien más, ¿sí? Y justamente en algunas ocasiones la familia además demanda actitudes o comportamientos que lejos de ayudar o guiar la conducta del otro, puede hacerlo sentir falto de comprensión. ¿Sí? Vemos que entonces en muchas ocasiones justamente las personas en duelo lo que tienen es un deseo de que pase pronto, de que se acabe diciembre, que pase Navidad, ¿sí? Y algunos han pensado, ¿sí? En estos dos escenarios. Algunos podrían pensar, quiero dormir, no me quiero enterar de la fecha, quiero acostarme a dormir el 24, quiero acostarme a dormir el 31, despertar en enero y no darme cuenta, ¿sí? Tratando de escapar a la realidad porque enfrentarla genera un dolor. Y vemos que otros dirán, no, yo pienso irme de viaje a un lugar donde no festejen Navidad, distraerme, ¿sí? De alguna manera brindarme placer
con nuevas experiencias, pero el no tener tiempo, el pasar tan ocupado para no darme cuenta que pasó en Navidad. Y estos escenarios, aunque para las personas dolientes podría parecer una forma sencilla de escapar a Navidad, lo único que hacemos es prolongar el dolor, porque como les decía al inicio de la charla, en algún momento nos toca volver a enfrentar Navidad, ¿sí? Entonces la opción A o la opción B no suelen ser reparadoras en un proceso de duelo, todo lo contrario, suelen complicar el proceso de elaboración porque estamos evitando sentir estas emociones. Entonces, lo que sí tenemos que saber como personas que enfrentan un proceso de duelo o amigos o familiares de una persona implicada en un proceso de duelo es que tenemos que ser profundamente respetuosos como decidan vivir esta fecha, ¿no? Como decidan expresar sus emociones, recordando que cada quien expresa amor y expresa dolor de forma muy diferente, ¿sí? La gente piensa que la única forma de expresar sufrimiento es llorando. Es la forma más habitual de hacerlo, ¿sí? Pero no es la única. Por tanto, no significa aquel que nunca llora, no significa que no le duela. O aquel que decide no hablar de él o de ella, o aquel que no es capaz de ver las fotografías, no significa que no le recuerde, que no le ame, ¿sí? O que no extrañe su ausencia. Entonces tenemos que ser profundamente dolorosos en la forma en que cada quien expresa dolor y como cada quien decide compartirlo. Porque el duelo no solamente es un proceso universal que todos en algún momento vamos a enfrentar, sino que también es íntimo y personal, porque tiene que ver conmigo y tiene que ver con mis estrategias de afrontamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que todos en algún momento tuvimos una aproximación al tema de la muerte desde muy jóvenes o después, ¿sí? Que nos marcan. Estas experiencias de encuentro con la muerte pueden marcarnos de forma positiva o negativa. Y justamente cuando tenemos y nos enfrentamos a una pérdida, nos estamos conectando con pérdidas anteriores. Y si no hemos elaborado de forma adecuada un duelo, nos está reactivando el duelo anterior. Por eso es importante respetar cómo cada quien decida sobrellevar su proceso, porque tiene una historia biográfica cargada de otras tantas pérdidas, que recordemos que no solamente el duelo tiene que ver con muerte, también tiene que ver con rupturas afectivas, también tiene que ver con pérdida del estatus económico, también tiene que ver con mudanzas, también tiene que ver con pérdida de las rupturas o expectativas de la vida o de la capacidad de procrear o pérdidas que tienen que ver con puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces las personas en estas épocas de Navidad comienzan de alguna manera a hacer un reencuentro personal, ¿sí? De las metas logradas y aquellas metas que por alguna u otra razón tuvieron obstáculos para ser alcanzadas, ¿sí? Obstáculos que no pudimos controlar, ¿sí? Entonces tenemos que ser profundamente respetuosos con aquel que decide distanciarse en alguna actividad en especial, como aquel que sí decide participar, ¿sí? Una de las cosas que debemos evitar hacer en Navidad es emitir juicios de valor y decir cómo debería sentirse el otro. No podemos decir cómo debería, pero sí podemos tratar de comprender, sí, la emoción que en ese momento le alberga. Vemos que entonces hay un verdadero reto porque vamos a comenzar a comparar de forma consciente o inconsciente, pero casi automático, la Navidad de antes con la Navidad de ahora, encontrando carencia, ¿sí? Dificultándonos o negándonos a la oportunidad de encontrar abundancia en ella, sin darnos cuenta que de alguna u otra manera estamos llenos, ¿sí? Y que en Navidad, en esta y en otras Navidades, no debes solamente fijarte y centrar tu atención en la silla vacía o en las sillas vacías que hay en tu mesa este año en Navidad, sino también darte cuenta de que sí hay sillas vacías, que sí hay dolor y sufrimiento por esas sillas vacías, pero que también todavía hay otras sillas ocupadas. Y una de las cosas que la muerte nos ha enseñado es que la vida es un instante en este lugar, que todos tenemos una capacidad limitada para vivir, que para algunos mucho, que para algunos poco, porque al final la vida no se mide en años. Hay gente que vive 100 años que no vivió ni uno solo. Hay niños que mueren de 10, que vivieron y aprovecharon cada minuto y cada segundo de su existencia. Entonces nos damos cuenta que la vida no se mide en cantidad de años, sino en calidad de estos años, que no se mide
en la longitud, sino en la profundidad con la que la persona vive la cantidad de años que le ha sido entregado para vivir. Entonces nos damos cuenta, ¿sí?, que conectarnos con la esencia, que conectarnos con el recuerdo nos permite sentirlo cerca. Que si la muerte se ha llevado a nuestro ser querido, el amor lo inmortaliza en el recuerdo. ¿Qué quiere decir? Que la muerte no lo borra de nuestra historia, que debemos seguir hablando de él o a ella en Navidad, porque sigue siendo parte de esta familia y porque las futuras generaciones merecen, ¿sí?, escuchar quién era abuelo, quién era abuela, quién era su mamá, qué recuerdos tenía, qué características tenía su personalidad, qué decía, ¿no? Porque nos damos cuenta entonces de la importancia del legado, de la importancia de la trascendencia y del sentido de pertenencia en un sistema familiar, ¿sí? Entonces se trata de no renunciar a la Navidad, se trata de aprender a construir una Navidad diferente, una Navidad donde quizá la felicidad o la alegría no sea justamente una emoción que todos podamos compartir, pero sí podemos elegir vivirla en paz. Entonces no estamos diciendo ten una Navidad feliz, pero estamos tratando de que al menos puedas tener una Navidad en paz, ¿sí? Entonces, justamente cada Navidad, a partir de este momento que hemos perdido un ser querido y que hemos tomado conciencia, ¿sí?, de la importancia de este vínculo con lo perdido, cada Navidad va a ser una muy diferente de la otra, ¿sí? Pero nosotros en cada Navidad vamos a tener la oportunidad de elegir cómo vivirla, ¿sí? Y justamente vivirla con nuestro sistema familiar nos permite compartir recuerdos, ¿sí? Porque los encontramos en nosotros. Porque la familia tiene sus gestos, porque tienen sus dichos, porque compartimos recuerdos, ¿sí? Entonces, de alguna manera, hablar de lo que había pasado en Navidades anteriores podría ser que algunos rían, podría ser que algunos lloren, ¿sí? Pero de alguna manera nos hace sentir un sentimiento de gratitud porque la hacemos presente, ¿sí? Porque está con nosotros, porque nadie muere cuando aún es recordado por todo el corazón de la familia. Y es que para poder afrontar y poder describir un poquito lo que es el duelo, la teoría, los libros nos dicen que el duelo son todas estas reacciones emocionales, cognitivas y alteraciones conductuales que nosotros enfrentamos cuando nos enfrentamos a la pérdida de un objeto o sujeto amado, ¿sí? Es la tristeza, es la angustia, es este miedo, el temblor, es ese dolor en el estómago, ¿no? Es esta falta de comprensión que percibimos del otro. Pero si bien en mi experiencia acompañando procesos de duelo hemos aprendido también que el duelo simple y sencillamente es amor que ya no tiene a dónde ir. Es ese nudo en la garganta cada vez que mencionas su nombre, ¿sí? Son esas lágrimas en los ojos que brotan con tan solo recordarlo. Y es ese nudo en el pecho cuando miras sus fotografías. El duelo es simple y sencillamente amor que ya no tiene a dónde ir. Ese amor que solamente le pertenecía a él, ese amor que solamente le pertenecía a ella, que no le podemos entregar a nadie más, ¿sí? Entonces justamente comprendemos y entendemos lo que es el proceso de duelo cuando somos conscientes del valor que tenía la persona que no está en nuestra vida, ¿sí? Y es que justamente somos víctimas entonces de estos sentimientos. Vamos a sentir soledad, podemos sentir un sentimiento importante de melancolía en estas fechas, vamos a sentir tristeza, un sentido de desasosiego, no sé cómo actuar, no sé qué decir, debo o no celebrar Navidad, asisto o no asisto a la fiesta de la empresa, participo o no participo del intercambio de regalos. Comenzamos a cuestionarnos el cómo deberíamos comportarnos si estamos en duelo. ¿Les parece justo, además del dolor que ya sentimos por haberlo perdido a él, por haberlo perdido a ella, como además de castigarnos o negarnos la oportunidad de vivir actividades que disfrutábamos, ¿sí? Actividades que para nosotros eran un motivo de alegría? Aunque ya no la vivamos con un espíritu tan alegre o tan lleno de emoción como Navidades anteriores. Vemos que entonces podríamos ser víctimas de sentimientos de culpa, víctimas de la desesperanza, de un sentimiento de rabia, temor, ansiedad o incluso celos. Celos de aquellos que pueden sentirse mejor, celos de aquellos que a pesar de la ausencia logran conectarse con alegría, ¿sí? Celos de aquellos que no tienen ausentes en su familia esta Navidad. Y es que verdaderamente no tiene que ver con la persona que perdemos, sino con el vínculo de la persona que perdemos. ¿Qué quiere decir? ¿No? Lo decía el Principito en su obra.
no es la rosa, es el tiempo que compartiste con la rosa, lo que la hizo verdaderamente importante. Lo que nos duele es el tiempo perdido con los ausentes. Hay un libro que se llama No te mueras con tus muertos, de José René Trocero, que tiene una prosa lírica de muy fácil lectura, que justamente también nos hace esta reflexión, ¿sí? De que cuando perdemos a alguien, lloramos por nosotros y no por ellos. Porque es a nosotros que nos hace falta, porque extraño el buenos días, extraño el buenas noches, extraño el tamal el 25 de diciembre, extraño el brindis, extraño la cena, ¿no? Entonces nos damos cuenta que lloramos por nosotros porque nos hacen falta a ellos. Y que verdaderamente no es justamente lo extraordinario lo que más duele. Lo que más duele en los procesos de duelo es justamente la cotidianidad. El saber que ya no lo tengo cada vez que llego a la casa, sí, que no me puedo acostar con él o con ella a ver una película, que de pronto el fin de semana, un domingo que no tenía mucho que hacer, pues me gustaba visitarle, me gustaba encontrarle. Entonces justamente nos sorprende que lo más doloroso cuando perdemos a un ser querido es la rutina, ¿sí? Es lo que creíamos, sí, que era nuestro, algo que hacíamos a diario y que justamente cuando llega el proceso de duelo se detiene nuestra realidad y comenzamos a sentir esta incertidumbre y esta sensación de desesperanza al futuro inmediato y al presente por la ausencia. Y es que para esto, ¿no? Yo quería compartir pues esta noche este pequeño poema que tiene que ver con la ausencia de seres queridos en Navidad. Se titula Sin ti, otra Navidad. Y nos dice: miraré al cielo entre muchas estrellas, queriéndote encontrar, y abrazaré tus recuerdos entre lágrimas que no dejaré de derramar. Con muchos me sentaré a la mesa, pero tu silla vacía me recordará que te fuiste a la eternidad. Estas fiestas me duelen aún más al no escuchar tu risa, y la brisa hace que mi corazón tenga más prisa por quererte encontrar. Y es que no me acostumbro a sin ti celebrar la noche buena que alborotan mis penas y ese deseo por última vez poderte abrazar. ¿Sí? Vemos que este es un poema lleno de nostalgia, lleno de tristeza y lleno de reproche ante la ausencia de un ser querido. Pero entonces nosotros podemos conectarnos con la ausencia y conectarnos con la tristeza y maldecir su ausencia, o conectarnos con el recuerdo y bendecir su existencia. ¿Sí? Yo puedo sentirme agradecido por los muchos o pocos años que yo considero que estuvo nuestro ser querido en nuestro sistema familiar y que sigue estando, ¿sí? Porque al final de cuentas siempre nos va a quedar esa sensación de que le faltaba vida, independientemente de los años que Dios le permitió compartir con nosotros, ¿sí? A todos nos queda esa sensación, sí, pero es que le faltaba vida. Todavía habían asuntos pendientes, que es justamente una de las cosas que más duele. Lo que quisimos hacer y no se pudo, lo que no nos dio tiempo, sí, lo que no alcanzó. Y es que verdaderamente cuando nos enfrentamos a un proceso de duelo, el reto verdadero es transitar estas 4 tareas. Aceptar la realidad de la pérdida, el poder entender, no solamente aquí a nivel cognitivo, que la pérdida es real, que físicamente ya no está con nosotros, sino también poder comprender a nivel emocional, sí, lo que significa su ausencia, el impacto que su existencia deja en este sistema familiar, ¿sí? Que si estoy triste, que si siento tristeza, pues me gasto la tristeza, porque la tristeza es una emoción natural que no debe ser confundida con la depresión. La depresión es un estado afectivo desagradable que permanece por 2 semanas, donde te quita no solamente el motivo de sentirte alegre, sino que de alguna otra manera altera el proceso de sueño, altera el proceso de alimentación, no encuentras capacidad para conectar con algo que te genere placer, te roba la energía, te roba la capacidad para poder mostrarte interesado con otras actividades. Entonces, una de las cosas que tenemos que diferenciar en un proceso de duelo es que una cosa es que yo estoy triste, lloro, boto esa tristeza, la comparto, ¿sí? Y luego respiro profundo y digo, ok, hay que continuar. Y otra cosa es estar en un estado o episodio depresivo, que esto sí requiere acompañamiento profesional, ¿sí? Entonces vemos que la tristeza es una emoción natural que es esperada en estos procesos de duelo y que, por supuesto, cuando no estamos todos en casa, es normal que aparezca en Navidad.
Vemos que la segunda tarea de elaboración del proceso de duelo tiene que ver con elaborar el dolor de la pérdida. ¿Qué es lo que siento? ¿Qué es lo que me duele? ¿Dónde duele? ¿Sí? Para entonces comenzar a adaptarnos a un medio en que mi ser querido ya no está. Y este proceso de ajuste o de adaptación tiene que ver en comenzar a hacernos cargo de él. No se trata de reemplazarlo, se trata de entender que si era el encargado, por ejemplo, de pagar la luz, si no la pagamos, pues no la van a cortar. Entonces, de alguna manera, todos tenemos que asumir roles o asumir responsabilidades que probablemente tenía el difunto, que tenemos que de alguna manera llevar a cabo. ¿Sí? Y la cuarta tarea, según William Worden, es la de reubicar emocionalmente a nuestro ser querido y seguir viviendo. ¿Qué quiere decir eso? Aquellos pasan a vivir entre nosotros, a vivir en nosotros, ¿sí? Es entender que nosotros le brindamos un lugar especial. ¿Dónde están nuestros seres queridos ahora? Pues el destino del alma tiene que ver con tus creencias dogmáticas, con lo que tú interpretes que es la espiritualidad, ¿sí? Yo sé a dónde están para mí los míos. Pregúntate tú, ¿dónde están para ti los tuyos? Algunos podrán decir en el cielo, algunos dicen están descansando, esperando el reencuentro con Jesús. Algunos dicen vibran en otro plano espiritual. Algunos dicen reencarnan. Algunos dicen tienen un encuentro con otra deidad. Independientemente del sistema de creencia o si decidimos creer o no creer, ya es una creencia, porque algunos desde una perspectiva muy orgánica, ¿sí? Podrían decir, no, el que se muere, se murió, ya no está, su vida acaba, ¿no? Sus restos alimentan a los demás, a los animales, a la vida, ¿sí? Pero nos damos cuenta que incluso eso también es una creencia. Entonces depende mucho de para nosotros dónde están y darnos cuenta que no podemos morirnos con nuestros muertos, que no podemos perdernos a nosotros mismos en el proceso, porque suficiente dolor es haberlo perdido a él, es haberlo perdido a ella, como para comenzar a castigarme, a vivir experiencias que yo disfrutaba vivir, porque ya no están, ¿sí? O a cargar con procesos de luto o procesos de duelo amplios, porque confundimos con el concepto de que el amor tiene que ver con el dolor, que es directamente proporcional. Eso no es cierto. Si mucho amé, no significa que mucho tengo que sufrir, ¿no? El amor no tiene absolutamente nada que ver con el dolor. Nos dice por acá Luz Salazar, soy testigo de la gran ayuda que es tener este tipo de talleres, grandes profesionales. Muchísimas gracias, Luz, qué bueno que pues has tenido la oportunidad también con otros profesionales de poder también hablar sobre todo esto. Vemos entonces que la vida es como una montaña rusa, ¿sí? Que nada es estático, que todo es dinámico, que en algún momento vamos a tener días buenos donde todo parece marchar bien, o en otros momentos vamos a sentir que vamos en picada, especialmente cuando nos aproximamos a estas primeras fechas, mi cumpleaños, su cumpleaños, Navidad, Año Nuevo, Día del Padre, Día de la Madre, primer aniversario luctuoso, ¿sí? Entonces vemos que comenzamos a ir en picada donde las cosas de plano no marchan bien, ¿sí? Y hay momentos como en el duelo, como en la montaña rusa, que estamos de cabeza, que nada tiene sentido, que no lo sabemos interpretar, ¿sí? Por más dolor emocional que en este momento nos alberga, que nos haga sentir impotencia y que no nos permita vivir o percibir nuestro futuro con esperanza, tenemos que entender que a final de cuentas esta emoción, por más profunda que hoy la sientas, es temporal, ¿sí? Y no te voy a decir que uno llega a aceptar por completo la muerte de un ser querido, pero sí logramos entender que en algún momento llega a doler despacito. Porque entonces entendemos que ellos no son el dolor que hay en tu vida, que ellos son el amor, que lo que te vinieron a enseñar no solamente es amar a nivel físico, sino que también te enseñaron a amar en eternidad, ¿sí? Y es que hay una frase que a mí siempre me gusta compartir en estos talleres que dice, ¿sí? Que mi recuerdo no mate tus futuras alegrías, pero que tus futuras alegrías tampoco maten mi recuerdo, ¿sí? Entonces se trata de buscar un equilibrio, ¿sí? En el poder hacerlo presente, ¿sí? Pero que tampoco esto me distraiga de poder conectarme con mis metas, con mis proyectos y poder seguir disfrutando de la vida aún estando en duelo. Porque el duelo tiene que ver con las lágrimas y también tiene que ver con las sonrisas y no tenemos por qué sentirnos culpables por experimentar alegría. Nos dicen por acá también, Evelia, tus palabras dan alivio a mi corazón. Muchísimas gracias. Un abrazo grande, Evelia.
Gracias por conectar. Vemos que entonces uno de los principales consejos que nos permitimos dar esta noche justamente es poder identificar lo que estamos sintiendo en estas fechas, ¿sí? El que podamos repasar, ¿no? En estas 5 esferas de emociones, ¿cuál es la emoción predominante? Me siento triste, me siento con miedo, siento desagrado y apatía por la Navidad y por lo que significa, me siento enojado, con rencor o con ira hacia estas fechas, o extrañamente siento alegría, ¿no? Y tampoco sentir culpable porque yo sienta alegría, ¿sí? Entonces es importante poder reconocer la emoción que estoy viviendo para entonces poder entenderla y poder compartirla con otros. Uno de los segundos pasos que tenemos que hacer en Navidad en duelo es entender a qué le tenemos miedo. La gente dice a la época en general, pero si te das cuenta, si hilas fino, ¿sí? Si sos consciente a detalle de las tradiciones de la familia, quizá lo que más pueda doler es la decoración del hogar, el colocar el árbol, el colocar el portal, ¿sí? Para algunos van a decir la compra de regalos, porque siempre lo hacía con él, siempre lo hacía con ella. La tamaleada, que nos reuníamos todos a hacer diferentes tamales, ¿no? Algunos dirán la Nochebuena, el encuentro familiar. Otros dirán el amigo secreto, ya no se vuelve a hacer en Navidad. Y otros podrán decir actividades muy familiares como el bingo navideño en el caso de mi familia, ¿sí? O la celebración de Año Nuevo. Y algunos podrán decir justamente eso es lo que más me duele. Y esto es lo que buscamos que ustedes logren identificar. ¿Cuál es la actividad que más duele? Porque de pronto no es la Navidad en general, sino una sola actividad en particular. Y si tú necesitas autodistanciarte de esa actividad y tomar, ¿no? un tiempo a solas, en privado, mientras recuperas emocionalmente lo que estás sintiendo y regresar, comenzar a darte el permiso para hacerlo. Y que la familia también nos encontremos en sintonía para poder respetar esos 2 espacios a las personas cuando decidan hacerlo, ¿sí? Y es que no podemos apresurar el proceso de duelo, pero sí podemos encontrar maneras para hacer tus fiestas un poco más placenteras y menos estresantes. Entonces, tenemos como tercer consejo que darnos cuenta que también tenemos que considerar no solamente lo que yo siento por Navidad, sino por lo que sienten todos los demás. Porque nuestra familia, toda está en duelo, ¿sí? Pero los pequeñitos viven esta época con gran ilusión, la esperan todo el año. Y no podemos castigarlos y además también quitarles la Navidad, ¿sí? Que ellos van a seguir disfrutándola con alegría, porque tenemos que recordar que el proceso de duelo de los niños es muy diferente al proceso de duelo de los adultos, especialmente el de los niños más pequeños, ¿sí? Entonces también es importante escuchar y entender no solamente los deseos, ¿sí? Y opiniones de los pequeños, sino también de los otros miembros de nuestro sistema familiar. ¿Quieren que decoremos? ¿No quieren que decoremos? ¿Vamos a hacer cena? ¿No hacemos cena? ¿Sí? Que ustedes se permitan entonces compartir y planificar estas fechas junto a todo el sistema familiar. Y es que aquí les quería compartir yo rápidamente una hermosa anécdota, ¿sí? De una niña de 8 años que en algún momento pierde a su hermano gemelo en un accidente, ¿sí? Y algunos adultos piensan que los niños no entienden el proceso de duelo. Pero cuando ella me definía, sí, cómo era su experiencia, ella me decía, Kimberly, es que cuando mi hermano vivía, mi corazón estallaba de alegría, ¿sí? Pero cuando mi hermano murió, Kimberly, mi corazón se apagó, ¿sí? Mi corazón se apagó, haciendo justamente alusión de que la alegría, ¿no? Esta intensidad de vivirla, esta incluso picardía, ¿no? Porque eran hermanos gemelos, de hacer todo juntos, de ser cómplices con cada cosa que hacían, ya dejó de tener gracia porque ya no tenía con quién compartirla. Entonces es cuando entendemos que sí, también los más pequeños entienden el proceso de duelo y que también como nosotros experimentan tristeza, aunque su trabajo natural en esta época sea jugar y que ellos puedan de alguna manera seguir sintiendo esta capacidad de disfrute por el juego, aunque también puedan sentir emociones de tristeza, sí, que sean evocadas por recuerdos o que sean evocadas por momentos. Y es que algo que sí tenemos que entender en estas fechas es que el amor no solamente para quien ha muerto, el amor también es para los presentes, ¿sí? Porque si bien la muerte de nuestro ser querido nos ha enseñado que nuestro tiempo en este mundo es finito y es limitado, tenemos que entender que entonces tenemos que hacer una inversión adecuada a nuestro tiempo. ¿Estamos utilizando bien nuestro tiempo?
Porque en la vida el ser humano persigue fama, persigue dinero, persigue poder, pero en las situaciones límites como la muerte nos damos cuenta que eso vale tan poco, que lo más importante que tiene el ser humano es el tiempo, especialmente el tiempo que tú compartes con otro. Entonces, sé consciente en esta Navidad del tiempo que estás compartiendo con los demás, del tiempo que quieres compartir contigo mismo, en el reconocimiento de las emociones que provoca Navidad, y date la oportunidad de sentir. Porque si hay dos cosas que podemos hacer para mejorar nuestro estado de ánimo esta Navidad, es redirigir tu foco de atención en no centrarse en la ausencia, en valorar la presencia que tienes también hoy en tu mesa. Como les decía, no se fijen únicamente en las sillas vacías, desen cuenta también y sean conscientes de las sillas ocupadas, de las personas que todavía componen tu sistema familiar, de las personas que preguntan por ti, que te invitan a sus fiestas, que están interesados por tu bienestar. Recuerda a los ausentes, recuérdalos con alegría. Sí, es que ellos también vivían en Navidad. Porque si así nos enseñó a vivir Navidad, ¿por qué nos empeñamos en hacer todo lo contrario? Recordemos los buenos momentos compartidos, recordemos sus anécdotas, lo que solían hacer o decir en Navidad. Tengámosle presente en nuestras palabras y en nuestro corazón, porque al final de cuentas, la verdadera muerte es cuando son olvidados, ¿sí? Brindemos por aquellos que no están, pero también brindemos por aquellos que todavía están con nosotros en Navidad. Y es que verdaderamente tenemos que incluir a todos los miembros de la familia, incluso a los peludos, porque ellos también sienten la ausencia de las personas que han amado y que han perdido. Entonces nos damos cuenta que hay cosas que verdaderamente la muerte no nos puede quitar. No nos roba el cariño, no nos roba el linaje familiar, no nos roba el legado que nos dejan nuestros seres queridos. Y es que verdaderamente tenemos que darnos cuenta que no se trata entonces de escapar a la fecha, sino de vivir la Navidad de una manera diferente. Y darnos cuenta que a pesar del dolor, la Navidad es una fecha que reúne al mundo en una conspiración de amor. Entonces, finalmente, para concluir la charla, los consejos que nos permitimos nosotros brindarles para poder enfrentar una Navidad en duelo tienen que ver con planificar. Que no te sorprenda 24 o 31 de diciembre sin haber planificado con tu sistema familiar qué vamos a hacer. Realicen automáticamente un chat y pregunten, quiero que nos reunamos, quiero que sea diferente, pero quiero que estemos juntos, ¿sí? No te sumes dolor, no te aísles, ¿sí? No decidas escapar o huir de la Navidad, porque al final de cuentas lo único que sumamos es sufrimiento. Recordemos que el dolor y el sufrimiento son dos cosas muy diferentes. El dolor es enfrentar una situación indeseada. Nadie quiere vivir la muerte de un ser querido, pero a todos nos va a tocar pasar por ahí. Pero el sufrimiento es quedarme a vivir en ese lugar indeseado, armar una carpa y quedarme por siempre ahí. Es esa elección que hacemos de no poder conectarnos con algo valioso, de no poder conectarnos con algo gracioso y decidimos elegir día con día el sufrimiento. ¿Sí? Entonces démonos cuenta que se trata de aceptar que el dolor pueda estar presente en casa esta Navidad, pero que también la alegría pueda estar presente en casa en Navidad. La verdaderamente importante durante las fiestas entonces en una familia en duelo es que podemos provocar que el reencuentro familiar sea realmente especial con sencillas acciones creativas y rituales que honren el recuerdo de nuestro ser querido. Toda acción tiene una reacción y cuando hacemos algo especial por alguien que ha muerto, se transforma en paz para nuestra alma y para nuestro sistema familiar. No te refugies en vicios. Y cuando hablamos de vicios, no solamente estamos hablando de alcohol, no solamente estamos hablando de tabaco, drogas, sino también el trabajo se vuelve un vicio. Porque trabajamos para no enterarnos, para no darnos cuenta. ¿Sí? O incluso los medicamentos que preferimos entonces tener una dosis de relajantes para entonces no sentir. Una recomendación es no refugiarnos en vicios, no evitar sentir, sino compartir lo que siento. Realizar un ritual o tributo a su memoria. En Navidad, una de las cosas que más consuelan el corazón roto de toda una familia es poder tenerlos presentes, ¿sí? Y poder tenerlos presentes de distinta manera. Pueden colocar un adorno en honor a su ser querido, ¿sí? Ya ven que la estrella de Navidad pues tiene grandes significados, pero uno de los significados más lindos que le podemos encontrar es que justamente la vida de nuestro ser querido se parece a una estrella fugaz.
¿sí? Han visto que la estrella fugaz deja un halo de luz, sí, que todos solemos admirar. Cuando vemos una estrella fugaz pedimos un deseo y nos quedamos admirando su belleza. Pero no nos damos cuenta que cuando una estrella se enciende es porque ha llegado al final de su vida. Y a nosotros nos parece un acontecimiento hermoso, porque dicen que así es el final de la vida de toda persona, un acontecimiento hermoso que no sabemos interpretar, independientemente si la causa de muerte haya sido súbita o anunciada, asociada a una enfermedad o asociada a un evento inesperado, ¿sí? Pero nos damos cuenta que verdaderamente nuestros seres queridos son esas estrellas que partieron para nosotros antes de tiempo, pero de que dejaron un trayecto, dejaron una luz, ¿sí? Que ahí permanece eternamente en el sistema familiar, en los recuerdos. Vemos que entonces también podemos elegir forrar de los nombres de los presentes y ausentes nuestro árbol de Navidad, ¿sí? Haciendo una metáfora de que todos estamos presentes esta Navidad, porque todos son personas importantes y valiosas en esta familia y el que esté ausente físicamente no lo borra de nuestro legado familiar. Estas fueron incluso unas esferas que hicimos en mi familia hace un par de años para poder recordar a nuestros muertos, ¿sí? Vemos que también hay otras formas de poder rendirle tributo. Hay gente que realiza un brindis, que realiza una oración o brinda unas palabras. Hay gente que recita poesía, ¿sí? Hay gente que decide cocinar la comida favorita, la comida especial, pero otros que deciden convertir la comida favorita o el lugar favorito de ser querido en un estímulo de dolor. Y dicen, yo ya no vuelvo a ese lugar, yo ya no como esa comida, porque era la favorita de mamá o de papá, porque era la favorita de mi hijo o de mi esposa o de mi amigo, ¿sí? Sin darnos cuenta que quizá la primera vez que comamos de esa comida no nos pase, ¿sí? La garganta se nos cierre, o que la primera vez que estamos en ese lugar no paremos de llorar. Pero no nos damos cuenta que ellos viven en los lugares y en las cosas donde amaron la vida, ¿sí? Y que no podemos por ahí andar coleccionando objetos o motivos de dolor, sino que podemos hacer de los lugares que le generaron placer, de las cosas que disfrutaba, un motivo de amor. Donde cuando tengamos que encontrarnos con eso, podamos de alguna manera sonreír y decir, claro, ahí está papá, ahí está mamá, sí, ahí está mi abuelo, ahí está mi hermano, ¿sí? Porque entonces yo decido sumar dolor o decido sumar amor. Yo puedo decir son 3 meses, son 10 años lejos de él o ella, o yo puedo decir son 3 meses, son 10 años más cerca, porque para allá vamos todos. Sumo distancia o sumo proximidad. ¿Dónde me siento mejor? ¿Me conecto con la carencia de su ausencia o me conecto con la abundancia de su existencia? Y sé agradecer el impacto que tuvo en todo nuestro sistema familiar. ¿Sí? Encender una vela, colocar una fotografía, es otra forma de poder rendir tributo a su existencia. Realizar una oración, nombrarlo, decir su nombre, es una de las cosas que más genera paz en el corazón de una familia. E incluso en vez de ver el vacío de la Navidad por la ausencia de nuestros seres queridos, pongámoslos dentro de nuestra Navidad, ¿sí? Esta es una esfera que fue el tributo que decidí hacer yo este año a mi abuelo, ¿sí? Y a mi hermano en esta Navidad. ¿Por qué? Porque decidí simbólicamente ponerlos dentro de la Navidad, porque dije, ellos también son mi Navidad. Porque estoy en este momento con la capacidad para poder agradecer la vida de los ausentes, pero también para poder seguir disfrutando la vida de los presentes, ¿sí? Comuniquen entonces emociones, deseos y opiniones sobre lo que les gustaría o no se sienten preparados o listos para vivir en Navidad. Identifiquen dónde duele. Recuerden, es solamente un evento, es solamente una actividad y desen permiso porque está bien que duela. Lo normal, incluso lo esperado, es que haya nostalgia, es que haya dolor, es que haya tristeza, ¿sí? Llegó la Navidad y en casa no estamos todos, ¿sí? Por tanto, duelen también las opiniones de otros. Aquellos que nos exigen estar bien, que nos dicen, tenés que sonreír, tenés que verte bien, tenés que saludar. Por eso les decía, hay que ser profundamente respetuosos porque no podemos exigir en otros lo que auténticamente no están sintiendo. Porque no sería genuino, porque sería fingido, porque incrementa el sufrimiento emocional. Y es que, como bien dice Frida Kahlo, me entenderás cuando te duela el alma como a mí. Si nosotros no hemos perdido un ser querido, pues de pronto no tenemos la capacidad para comprender cuánto puede llegar a doler, ¿sí? Por tanto, hay poca empatía.
poca empatía en mi trabajo, que no lo entienden, poca empatía con mis amigos, poca empatía con mis vecinos, pero aquellos que han perdido, aquellos que saben lo que se siente, con ellos sí podemos hablar. Por eso es importante, como bien decía ahorita Luz, que nos comentaba en el chat en Facebook, nos decía lo importante de coincidir en estos grupos, coincidir en talleres de duelo, porque no solamente te das cuenta que a otros también les pasa, sino que tu testimonio ayuda a sanar a otros y el testimonio de otros te ayuda a sanar a ti también, porque ellos sí entienden por lo que estás pasando. Entonces también permitámonos disfrutar de los momentos que para nosotros pueda ser un motivo de alegría. La risa de los más pequeños, la ilusión de recibir un regalo, la cena de Navidad, ¿sí? Permitámonos también sentir la alegría y encienden principalmente la luz del recuerdo en nuestro sistema familiar. Conectemos con la gratitud, conectemos con lo que los ausentes significan, pero conectemos con la gratitud de los que todavía están presentes. Porque en Navidad y fechas festivas, el reencuentro familiar es el verdadero motivo de estas fiestas. El que da sentido a la vida de los presentes, pero especialmente el que da sentido a la vida de los ausentes. Estar entonces con el grupo familiar promueve el diálogo, la comunicación, la compañía y la sintonía emocional, porque verdaderamente el amor trasciende la muerte. Y es que la vida se celebra, y este año en particular necesitamos también alegría en el corazón. Necesitamos honrar el mensaje que nos han dejado los que hoy ya no están con nosotros. ¿Cuál mensaje? Pues que la vida se acaba, ¿sí? Y nosotros que la tenemos no podemos desperdiciarla conscientemente. Tenemos que aprender a vivir la alegría, pero también a vivir la tristeza. Pero Kimberly, me podrán decir, es que este año no estamos todos. Y yo les podré decir, claro que estamos. Si nosotros tenemos la oportunidad de generar un recuerdo, de generar un tributo a la existencia de nuestro ser querido, claro que estamos, ¿sí? Porque simplemente basta con evocar su recuerdo para sentirlo cerca. Y es que ustedes podrán decir, sin ti, mis navidades no serán las mismas. Pero nosotros les proponemos, pero por ellos, podemos también vivirlos con una sonrisa. ¿Sí? Entonces encuentren ustedes la magia, su magia, conéctense con su legado, conéctense con los tesoros, sí, que nuestros seres queridos nos enseñaron en vida y ayudemos a que toda la familia nunca los olvide, hagámoslos presentes, porque la Navidad al final de cuentas se pinta del color de tus emociones más profundas. Y te recuerdo que aunque sientas mucho dolor, tu emoción más profunda es el amor, ¿sí? Pinta entonces tu Navidad de amor. Porque contigo descubrí que la vida no es eterna, pero también contigo descubrí que el amor sí. ¿Sí? Entonces démonos cuenta que ellos no son dolor, es el amor que hay en nuestra vida. Y que si usted se conectó a este taller virtual porque ha perdido un ser querido y de alguna manera lo motivó el dolor, ¿sí? Por su ausencia, quiero que a partir de este momento usted perciba la Navidad como un motivo de poder conectar con el amor de su existencia, de poder rendir tributo, de poder hacer un ritual familiar que nos permita a todos este sentimiento de paz y serenidad de que le recordamos, de que agradecemos su vida y que estamos muy conscientes del legado inmaterial que ha dejado en la nuestra, ¿sí? Por eso yo les deseo que procuren vivir esta Navidad de la mejor manera que les sea posible. Ojalá amando en eternidad. No les puedo decir que van a tener una Navidad feliz, ni siquiera tener el atrevimiento de desearles una Navidad feliz, pero sí creo que podemos tener la oportunidad de desearles una Navidad en paz, ¿sí? Les agradecemos a todas las personas que han comentado en el chat, que se han conectado, ¿sí? Agradecemos que puedan difundir esta charla virtual a todas aquellas familias en duelo que en este momento tienen miedo de vivir Navidad, que si usted encontró algo valioso, ¿sí? En esta presentación, que pueda ayudarles a ellos a resignificar esta fecha o a interpretarla de forma diferente, que se permitan también compartirla con los demás. Muchísimas gracias y que tengan una Navidad en paz.